En el centro de una pradera infinita, en un lugar donde no hay montañas, no hay volcanes, no hay absolutamente nada que lo justifique, se levanta una torre de roca de 264 metros de altura. Sus paredes son columnas perfectas, hexagonales, como si alguien las hubiera tallado con una precisión matemática imposible. ¿Quién la construyó? Nadie. ¿Cómo se formó? Los geólogos llevan más de 100 años discutiendo y todavía no se ponen de acuerdo. ¿Y lo más extraño? Más de 20 tribus nativas americanas la consideran sagrada desde hace 10.000 años. Todas cuentan la misma historia. Un oso gigante intentó escalarla. Las marcas de sus garras, dicen, son las columnas que ves hoy. Y eso es solo el comienzo. Porque debajo de esta roca hay leyendas de túneles con oro, cabezas de búfalo que aparecen en la cima sin explicación, y una conexión con las estrellas de las Pléyades que la ciencia no puede ignorar. Hoy vamos a descubrir qué esconde la Torre del Diablo. Estamos en el noreste de Wyoming, Estados Unidos, una región de praderas interminables donde el cielo parece más grande que en cualquier otro lugar del mundo. Es un paisaje plano, monótono, casi hipnótico, y de repente, sin previo aviso, la tierra se rompe. Una masa de roca oscura se eleva como un puño cerrado hacia el cielo. No hay transición, no hay colinas que la anuncien. Simplemente aparece. Se llama Devil's Tower en inglés, la Torre del Diablo. Pero ese nombre es un error, una mala traducción de 1875 que borró siglos de historia sagrada. Su verdadero nombre, el que le dieron los Lakota, es Matotipila, la Casa del Oso. Y para entender por qué, hay que viajar muy atrás en el tiempo. Mucho antes de que los geólogos intentaran explicar cómo una torre de roca perfectamente geométrica puede existir en medio de la nada. Mucho antes de que Hollywood la convirtiera en un símbolo de contacto extraterrestre. Y mucho antes de que un coronel del ejército estadounidense le pusiera un nombre que no le pertenece. Lo que sí hizo el gobierno fue algo sin precedentes. En 1906, el presidente Theodore Roosevelt declaró esta formación como el primer monumento nacional de Estados Unidos. El primero de todos, antes que el Gran Cañón, antes que la Estatua de la Libertad, antes que cualquier otro lugar protegido. De todas las maravillas de un país enorme, esta torre de roca en medio de una pradera de Wyoming fue la primera que el gobierno consideró necesario preservar. La pregunta es ¿por qué? Lo primero que desconcierta de la Torre del Diablo es su contexto. Mira a tu alrededor, praderas hasta donde alcanza la vista, colinas suaves cubiertas de pasto seco. El río Belle Fourche serpentea tranquilamente por el valle. Y de pronto esta cosa, sin transición, sin lógica aparente, como si alguien hubiera dejado caer un rascacielos de piedra desde el cielo. Y cuando te acercas, la cosa se pone peor. Porque la composición de esta torre no es lo que esperarías. No es granito, no es basalto. Es algo mucho más raro. Porfidita fonolítica. Un tipo de roca ígnea tan poco común que encontrarla en estas dimensiones es prácticamente único en el planeta. La palabra fonolita viene del griego y significa literalmente piedra que suena. Si golpeas un fragmento de esta roca, produce un sonido metálico, casi como una campana. Ahora imagina una torre entera hecha de este material. 264 metros de altura desde la base, casi 400 metros por encima del río Belle Fourche. Y lo más impresionante no es su tamaño, sino su forma. La Torre del Diablo es el mayor ejemplo de columnata poligonal del mundo. Sus paredes están formadas por columnas hexagonales que se extienden desde la base hasta la cima, algunas con un diámetro de hasta 3 metros. Estas columnas se formaron cuando la roca fundida se enfrió y se contrajo, creando fracturas geométricas con una regularidad que parece imposible para un proceso natural. Pero aquí viene el primer misterio. Los geólogos no se ponen de acuerdo en cómo llegó esta roca hasta aquí. La teoría más aceptada durante décadas fue la del lacolito, un domo de magma que se inyectó entre capas de roca sedimentaria, se enfrió bajo tierra y quedó expuesto cuando millones de años de erosión eliminaron todo lo que tenía alrededor. Pero hay un problema. Si fuera un lacolito, las capas de roca circundantes deberían haberse deformado hacia arriba como un globo inflándose bajo una sábana. Y eso no se observa. Otra teoría propone que es el cuello de un volcán antiguo, el núcleo duro que quedó después de que la estructura exterior se erosionara. Pero la orientación de las columnas no encaja.
En un cuello volcánico, las fracturas deberían apuntar hacia el centro. En la Torre del Diablo van casi perfectamente verticales. En 2015, un equipo de investigadores checos y estadounidenses publicó una hipótesis completamente nueva. Según ellos, la torre podría ser el resto de un lago de lava que rellenó el cráter de un volcán tipo Mare Diatrema, una explosión volcánica causada por el contacto de magma con agua subterránea. Si esta teoría es correcta, lo que vemos hoy no es una intrusión subterránea, sino la parte central de un lago de lava solidificado, expuesto tras millones de años de erosión. La ciencia tiene al menos 4 explicaciones distintas. Ninguna es definitiva, y eso, para una roca que se estudia desde 1888, es desconcertante. Piensa en esto. Hemos cartografiado la superficie de Marte con más detalle que el interior de esta torre. Sabemos más sobre la composición de asteroides a millones de kilómetros de distancia que sobre cómo se formó un monolito que cualquier turista puede tocar con la mano. Y lo peor es que cada nueva investigación, en lugar de cerrar el debate, lo reabre. Pero mucho antes de que los geólogos llegaran con sus martillos y sus teorías, alguien ya sabía que este lugar era especial. Los pueblos nativos americanos de las grandes llanuras veneran esta torre desde hace al menos 10.000 años. Más de 20 tribus diferentes, incluidos los Lakota, Cheyenne, Kiowa, Crow, Arapaho y Shoshone, tienen nombres propios para este monolito. Y casi todos comparten un elemento común: el oso. Para los Lakota es Matotipila, la casa del oso. Para los Crow es Daxpi-che-asao, el hogar de los osos. Para los Kiowa es la roca del árbol. Pero la leyenda más conocida es esta. Un grupo de niñas salió a jugar en la pradera. De pronto, un oso gigante las descubrió y comenzó a perseguirlas. Las niñas corrieron hasta una roca y cayeron de rodillas, suplicando al gran espíritu que las salvara. Y entonces la roca comenzó a crecer. Se elevó hacia el cielo mientras el oso intentaba escalarla desesperadamente, dejando enormes marcas de garras en las paredes. Pero la roca seguía subiendo. Cuando alcanzó las nubes, las niñas fueron colocadas en el cielo y se convirtieron en estrellas. Hoy las conocemos como las Pléyades. Piensa en esto un momento. Las columnas verticales de la Torre del Diablo, esas fracturas geométricas que los geólogos no terminan de explicar, son exactamente lo que parecerían las marcas de garras de un animal colosal. Los Sioux tienen una versión similar, pero con 2 niños perseguidos por Mato, un oso con garras del tamaño de postes de tipi. Los Cheyenne cuentan la historia de 7 hermanos que rescatan a la esposa del mayor de un oso gigantesco. En todas las versiones, la roca crece, el oso araña las paredes y los protagonistas terminan a salvo en el cielo o en la cima. Lo que resulta fascinante es que estas leyendas no vienen de un solo pueblo. Son de tribus separadas por cientos de kilómetros, con idiomas diferentes y tradiciones distintas. Y sin embargo, todas llegaron a la misma conclusión: algo sobrenatural ocurrió aquí. Y las marcas en la roca son la prueba. Pero hay algo más que hace que esta coincidencia entre tribus sea difícil de ignorar. La conexión con las Pléyades. En la versión Kiowa de la leyenda, las 7 niñas que escaparon del oso se convirtieron en las 7 estrellas del cúmulo estelar de las Pléyades. Y en la astronomía Kiowa, este cúmulo tiene un nombre específico vinculado directamente a la torre. El escritor Kiowa N. Scott Momaday recibió de un anciano de su tribu el nombre Tsoai Tali, que significa niño de la roca del árbol, conectándolo directamente con este mito ancestral. Es decir, no estamos hablando de una simple historia para entretener a los niños alrededor de una fogata. Estamos hablando de una cosmología completa donde una formación geológica en Wyoming está ligada a un grupo de estrellas a más de 400 años luz de distancia. Hoy, cada junio, las tribus regresan a la base de la torre para realizar ceremonias sagradas, temazcales, búsquedas de visión y danzas del sol. Si caminas por el sendero que rodea la torre, verás telas de colores y paquetes de oración atados a los árboles. Son ofrendas personales. Cada una representa una conexión espiritual que tiene miles de años de antigüedad. Durante 10.000 años, este lugar se llamó la Casa del Oso. Pero en 1875 todo cambió. Ese año, el coronel Richard Irving Dodge
lideró una expedición militar para escoltar a un grupo de científicos que estudiaban las Colinas Negras, una región sagrada para los Lakota. Cuando llegaron a la base de la torre, Dodge preguntó a los nativos cómo se llamaba. La respuesta fue traducida por su intérprete como la Torre del Dios Malo. Y Dodge, con la lógica del siglo XIX, la simplificó a Torre del Diablo. Pero hay un detalle que nadie quiso corregir. En Lakota, la palabra para oso negro es Wahanksika. La palabra para espíritu maligno es Wakansika. Son casi idénticas, y los lingüistas modernos creen que el intérprete simplemente confundió una con otra. Una mala traducción. Eso es todo lo que hizo falta para borrar 10.000 años de significado sagrado y reemplazarlo con un nombre que no tiene ninguna relación con la historia real del lugar. Hoy las tribus nativas americanas exigen que se cambie el nombre oficialmente a Casa del Oso. En 2014, Árbol Looking Horse, líder espiritual Lakota, presentó una solicitud formal ante la Junta de Nombres Geográficos de Estados Unidos. Pero el cambio nunca llegó. Políticos locales argumentaron que cambiar el nombre dañaría el turismo. Una congresista de Wyoming llegó a decir que el cambio traería dificultades económicas a las comunidades de la zona. Por lo tanto, un error de traducción de 1875 sigue siendo el nombre oficial de uno de los sitios más sagrados de Norteamérica. Y cada año, más de 400.000 turistas visitan un lugar cuyo nombre verdadero la mayoría ni siquiera conoce. La relación entre la Torre del Diablo y los humanos no es solo espiritual, también es física. Escalar esta roca ha sido una obsesión desde que los primeros colonos la vieron. El primer ascenso documentado ocurrió el 4 de julio de 1893. Dos rancheros locales, William Rogers y Willard Ripley, construyeron una escalera de madera clavando estacas en las grietas entre las columnas. Tardaron semanas en prepararla, pero lograron llegar a la cima. Esa escalera, o lo que queda de ella, todavía es visible hoy en la pared sur de la torre. Pero la primera escalada técnica real no llegó hasta 1937, cuando Fritz Wiesner, un alpinista experimentado, subió usando cuerdas y técnicas de escalada libre. Desde entonces, cientos de escaladores han llegado a la cima. Pero lo que encontraron arriba siempre fue lo mismo: una meseta relativamente plana cubierta de hierba y arbustos. Sin embargo, hay una historia que desafía toda lógica. Lengua de Madera, un guerrero Cheyenne del norte, relató una leyenda que le contó un anciano alrededor de 1867. Un hombre nativo americano decidió dormir al pie de la torre junto a una cabeza de búfalo. Cuando despertó, tanto él como la cabeza de búfalo estaban en la cima. No había subido, no había escalado. Simplemente apareció arriba transportado durante la noche por el Gran Espíritu. Pasó un día entero sin comida ni agua, rezando. Y al despertar la mañana siguiente, estaba de vuelta al pie de la torre. Pero la cabeza de búfalo se quedó arriba. Lengua de Madera aseguró que la cabeza de búfalo era claramente visible con un catalejo desde abajo. En esa época, nadie había escalado la torre jamás. Nadie podía explicar cómo un objeto pesado había llegado a una cima de 260 metros de altura. Y entonces llegó otro misterio. Ancianos Sioux del territorio de Dakota del Sur aseguraban que existía un pasaje secreto en la base de la torre. Según ellos, 3 guerreros encontraron un túnel que descendía al interior de la tierra, lleno de huesos antiguos. El túnel llevaba a un lago subterráneo con enormes depósitos de oro. Los guerreros intentaron volver, pero nunca lo lograron. La historia fue contada en el lecho de muerte de uno de ellos. Nadie ha encontrado ese túnel, pero nadie ha descartado que exista. Lo que sí existe, y es verificable, es un conflicto que se repite cada año entre dos visiones completamente opuestas de este lugar. Para los escaladores, la Torre del Diablo es uno de los desafíos más icónicos del mundo. Hay más de 200 rutas de escalada documentadas en sus paredes, desde las relativamente accesibles hasta las más difíciles del planeta. Alrededor de 5.000 personas intentan llegar a la cima cada año. 7 personas han muerto en el intento a lo largo de la historia del monumento. La última, en septiembre de 2024, cuando un escalador cayó al vacío durante el descenso, dejando a su compañero atrapado en la pared sin cuerda hasta que llegó el rescate. Para las tribus nativas americanas,
Cada persona que escala la torre está profanando un templo. Es como si turistas escalaran las paredes de una catedral. Por eso, desde 1995, existe una prohibición voluntaria de escalada durante el mes de junio, cuando las tribus celebran sus ceremonias más importantes. Voluntaria, no obligatoria, porque el gobierno decidió que la economía del turismo pesa más que 10.000 años de espiritualidad. En 1977, algo cambió para siempre la percepción pública de la Torre del Diablo. Steven Spielberg eligió esta formación como escenario central de su película Encuentros en la tercera fase, una de las películas de ciencia ficción más influyentes de la historia del cine. En la película, la torre es el punto de encuentro entre la humanidad y una civilización extraterrestre. La imagen de la Torre del Diablo, iluminada por las luces de una nave nodriza, se convirtió en un ícono cultural instantáneo. La película recaudó más de $300 millones y transformó la torre de un monumento geológico poco conocido en un símbolo global de misterio cósmico. Lo que muchos no saben es que Spielberg no eligió la torre al azar. Su forma única, su aislamiento en medio de la pradera y su aura de misterio fueron exactamente lo que buscaba para representar un lugar donde lo imposible podía ocurrir. Pero la película también amplificó algo que ya existía antes de Hollywood. La zona alrededor de la Torre del Diablo tiene un historial de avistamientos de luces extrañas. Habitantes locales han reportado objetos luminosos moviéndose cerca de la torre, especialmente de noche. No hay explicación oficial para estos reportes, y la mayoría probablemente tienen causas perfectamente naturales. Pero la combinación de un lugar geológicamente inexplicable, una historia sagrada de 10.000 años, leyendas de eventos sobrenaturales y ahora una película de culto sobre contacto extraterrestre, creó un cóctel perfecto de misterio que sigue atrayendo a más de 400.000 personas cada año. Y aquí hay algo que vale la pena considerar. Los nativos americanos siempre dijeron que este lugar era un portal, un punto donde el mundo terrenal se conecta con el cielo. Las columnas poligonales de la torre, según algunas interpretaciones culturales, son caminos hacia otra dimensión creados por un oso espiritual. Spielberg hizo su película, pero las tribus ya lo sabían. Y hay un detalle que pocas personas conocen. En 2019, la Torre del Diablo volvió al cine como la morada de un titán en la película Godzilla, Rey de los Monstruos. Una vez más, Hollywood eligió este lugar para representar algo primigenio, algo que conecta la Tierra con fuerzas más allá de nuestra comprensión. Es como si la cultura popular percibiera intuitivamente lo mismo que los nativos americanos perciben desde hace milenios, que este no es un lugar cualquiera. Y luego está la teoría que rompió Internet. Alrededor de 2017, una idea comenzó a circular en redes sociales que sonaba absurda pero captó la imaginación de millones. Que la Torre del Diablo es en realidad el tronco fosilizado de un árbol colosal. Un árbol que habría existido en una era donde la vegetación alcanzaba dimensiones imposibles. Según esta teoría, las columnas hexagonales no son fracturas volcánicas, sino los restos de la corteza petrificada. Las grietas verticales serían las fibras del tronco. Y la forma general de la torre, que se estrecha ligeramente hacia arriba, sería consistente con un tronco de árbol. La idea fue desmentida categóricamente por el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos, que explicó que no existe evidencia alguna de raíces, anillos de crecimiento o estructura biológica en la torre. Es fonolita porfídica, es roca ígnea, no tiene absolutamente nada que ver con un árbol. Reuters, Snopes y USA Today verificaron que el origen de la teoría fue satírico, una broma publicada por un medio local de Wyoming que se descontroló por completo. Pero aquí está lo interesante. La teoría del árbol gigante captó tanta atención precisamente porque la explicación científica real no es mucho más satisfactoria. Tenemos una torre de roca con geometría perfecta, hecha de un material extremadamente raro, que aparece en medio de una pradera sin ninguna formación similar en cientos de kilómetros. Los geólogos proponen al menos 4 teorías distintas sobre su formación y ninguna ha logrado imponerse como definitiva. Si la ciencia pudiera dar una respuesta clara y unificada, probablemente nadie habría creído que era un árbol. Pero como la respuesta sigue siendo un elegante encogimiento de hombros, la puerta queda abierta para que la imaginación rellene los vacíos.
Y eso es exactamente lo que ha pasado durante 10.000 años. Cada cultura que ha mirado esta torre ha proyectado su propia explicación. Los Lakota vieron las garras de un oso. Los Kiowa vieron un puente hacia las estrellas. Los geólogos ven magma enfriándose. Los conspiranoicos ven un árbol prehistórico. Y Spielberg vio una pista de aterrizaje para extraterrestres. La torre no responde. Solo está ahí, en silencio, como ha estado durante 50 millones de años. Pero hay un último dato que merece reflexión. Las columnas de la torre se están cayendo constantemente. El hielo entra en las fracturas, se expande y columnas enteras se desploman. Al pie de la torre hay una pila de escombros de hasta 45 metros de profundidad. Si la torre ha estado expuesta durante 5 o 10 millones de años, como sugieren los geólogos convencionales, la cantidad de escombros debería ser infinitamente mayor. O la torre debería haberse erosionado por completo. Sin embargo, ahí sigue, desafiando al tiempo, a la gravedad y a todas nuestras explicaciones. Y así volvemos al principio. Una torre de roca imposible en medio de la nada. Columnas hexagonales perfectas que la ciencia no termina de explicar. Leyendas de osos gigantes que coinciden en más de 20 tribus distintas. Un nombre sagrado borrado por una mala traducción. Una cabeza de búfalo que apareció en una cima donde nadie había subido. Túneles secretos llenos de oro que nadie ha encontrado. Luces extrañas en el cielo nocturno. Y una película que convirtió todo esto en parte de la cultura global. La Torre del Diablo, o mejor dicho, la Casa del Oso, es una de esas raras formaciones que desafían tanto a la ciencia como a la imaginación. No porque sea sobrenatural, sino porque después de más de un siglo de estudio, seguimos sin una respuesta definitiva. Y quizás eso es lo más fascinante de todo. Que un monolito de 264 metros pueda guardar secretos que ni los geólogos, ni los historiadores, ni los ancianos de las tribus han logrado descifrar por completo. Si llegaste hasta aquí, ya sabes más sobre este misterio que la mayoría. Suscríbete porque apenas estamos empezando. Porque si algo nos enseña la Torre del Diablo, es que las respuestas más importantes no están en los libros. Están escritas en la roca. Y todavía no hemos aprendido a leerlas.